Capital siempre tratamos de darle un enfoque diferente a la situación para que usted, por supuesto, tenga derecho en réplica a través de nuestras redes sociales. Por eso yo quiero darle la bienvenida al señor Ramiro Escobar. Él es internacionalista y hoy nos va a acompañar para poder hablar un poco del tema migración Venezuela, que es más que una realidad, es una situación que preocupa por el impacto económico que pueda tener en nuestro país. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Bueno, abrimos esta entrevista primero con qué significa, cuál es la conmoción que traería esta decisión de declarar persona no grata al presidente Maduro. Bueno, es una declaración del Congreso de la República, sí, no el Ejecutivo. La Cumbre de las Américas técnicamente está monitorada por la OEA, que es la Comunidad de Estados Interamericanos, ¿no? Eventualmente pueden invitar a otro país. Cuba fue a la cumbre anterior, a la de Panamá, donde Raúl Castro se encontró con Barack Obama. Pero en el Perú, digamos, como país, el gobierno del país, el Ejecutivo, no puede desinvitar a un presidente. Jorge Arreaza, que es el canciller venezolano, ha mostrado la invitación que le mandaron. Entonces, es una declaración del Congreso, es un gesto, pero declarar persona no grata es algo que puede asumir el Congreso o las bancadas del Congreso que han presentado esta moción, pero no la puede asumir el gobierno del país, ni desinvitarlo, sí, esa palabra no existe, pero lo estoy utilizando para explicar, porque la diplomacia creo se maneja en otro registro, ¿no? La diplomacia no es necesariamente interpreta la indignación pública de una parte de la población. Entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Cómo se manejan las cosas, cuál es el marco institucional. Toda la comunidad interamericana tendría que haber decidido que no invitan a Venezuela, eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces el Congreso estaba lanzando un gesto que creo que el gobierno de Venezuela tiene que leer, ¿no? Y en base a eso manejarse y saber a qué atmósfera social o ciudadana está viniendo, ¿no? Bueno, estaremos atentos a ver cuál va a ser el pronunciamiento final frente a esta visita. Ahora bien, vayamos con el impacto económico de esta migración. ¿Es un mito, es una verdad que generaría una desigualdad laboral entre un peruano y entre un migrante? Bueno, mira, lo primero que hay que señalar es que la historia del mundo y la historia de las migraciones. Por supuesto. Ya, no ha habido país del mundo que no se formen migraciones, el nuestro, Estados Unidos, Venezuela, todo. Entonces, no es ninguna novedad que haya este tipo de flujos. Ahora, concretamente en el caso venezolano, esto está ocurriendo porque el gobierno ha facilitado la llegada de venezolanos. Hay un permiso temporal de permanencia, que también lo hay en Colombia, ojo, donde hay más venezolanos que acá. En Colombia hay cerca de 500.000. Acá se estima que son 100.000, pero la data incluso es discutible, ¿no? Yo no sé de dónde salió ese número, me parece que la cifra más real probablemente es alrededor de los 50.000, pero lo que pasa es que es visible, ¿no? Uno ve venezolanos trabajando en los restaurantes, ve venezolanos viniendo arepas en la calle. Entonces, yo personalmente creo que no le están quitando el trabajo a los peruanos, lo que están haciendo es tratar de insertarse en la economía, ¿no? Ojo, que la mayor parte de la economía peruana es informal, ¿no? Y en todo caso eso es un problema de los peruanos más que de los venezolanos, ¿no? O sea, ¿qué hacen ellos? Trabajan en restaurantes, trabajan vendiendo en la calle, trabajan en algunas tiendas. Entonces, lo que sí hay que cuidar es que se les respeten los estándares laborales y que no haya ese criterio a veces tan simple de que se prefiere a alguien porque supuestamente es extranjero, se prefiere a alguien porque tiene competencia en lo que va a hacer, ¿no? Simplemente. Y hay que tener en cuenta también que simplemente nosotros estamos haciendo lo mismo en otros países, hace años, ¿no? Entonces, yo creo que los venezolanos están en una situación de emergencia. Se vienen acá no porque quieran, se vienen porque están huyendo de una situación económica desastrosa. Entonces, hay que saber que en algún momento nosotros podemos estar al otro lado del mostrador, ojo. Entonces, no es una situación fácil para ellos. Yo creo que se puede ejercer una solidaridad con ellos, pero también el Estado tiene la responsabilidad de poner parámetros muy concretos para ver qué derechos van a tener. Por ejemplo, ¿a qué le da derecho el PTP, el permiso temporal de permanencia? Bien, entonces, para cerrar un poco la pregunta y que la gente que siente verdaderamente que eso va a causar un aumento de tributos, que va a generar desigualdad, eso sería... Mira, yo lo que creo, yo recomendaría a las personas que tienen ese temor que lean un libro pequeño, que es fácil de leer, que es de un autor alemán, Hans Magnus Enzensberger, que se llama La Gran Migración. Y explica de pe a pa cómo se producen las migraciones en el mundo,
Es un libro pequeño, de pocas páginas, y después de leerlo uno se da cuenta que esa es la dinámica natural de nuestra especie. Y entonces los gobiernos, como existen, a pesar de que las fronteras son una ficción y las comunidades incluso son imaginadas, como diría un autor famoso, Benedict Anderson, o sea, sí se tienen que poner parámetros, ¿ya? Pero que se aumenten los tributos, que los peruanos pierdan empleo, es justamente la consecuencia de una suerte de, tal vez la palabra sea un poco exagerada, paranoia por la presencia de personas que consideramos extrañas. Pero ojo, nosotros hemos sido siempre país que mandaba gente afuera, ¿no? Ahora somos un país de acogida. Lo que estamos sintiendo es el impacto de no estar acostumbrados a esa situación. Siempre se le preguntaba a la gente, ¿tú qué quieres hacer? Irse del país. Todavía hay gente que quiere irse. Y ahora resulta que tenemos a personas que quieren venir, que son como nosotros. Además son parte de la comunidad latinoamericana. Se tiene que establecer formas de cómo van a entrar, de cómo se va a regular su presencia. Eso tiene que hacerlo un Estado. Pero alimentar esa suerte de xenofobia o de rechazo al extranjero, al venezolano o a quien sea, no, sí me parece una cosa riesgosa. El Estado y la sociedad deben acostumbrarse a esta nueva situación, que, ojo, será temporal. No necesariamente todos se van a quedar, algunos retornarán cuando la situación se estabilice. Y por cómo está la situación, la migración sigue siendo una prioridad en los venezolanos. Y esto nos hace mirar nuevamente a que, bueno, en efecto, el Estado no está proponiendo ninguna alternativa de solución frente a esta crisis que va dejando muertos, que va generando más hambre, que va generando más inestabilidad. Y aquí es donde yo le quiero preguntar, sí, ¿qué papel vienen jugando entonces los organismos internacionales en la situación crítica de Venezuela? Si los organismos no vienen funcionando, sería muy radical pensar en una intervención de Estados Unidos para poder acabar definitivamente con Maduro en Venezuela. A mí me parecería una pésima solución eso, que pondría a América Latina en la incómoda situación de tener que defender a un régimen indefendible. Porque no, o sea, que Estados Unidos invada a otro país a estas alturas de la historia. Bueno, la última vez que ocurrió fue en Panamá, sí, ¿no? Cuando estaba Manuel Antonio Noriega, ¿no? Era una situación límite porque también era un dictador como Maduro, pero además tenía intereses concretos Estados Unidos en la zona. Ahora, es muy difícil que eso ocurra, pero el presidente Trump, ¿no? Que como sabemos es un presidente áspero, ¿no? Que también he escuchado que va a merecer algunos rechazos cuando venga, así que viene a la Cumbre de las Américas, ¿no? Es impredecible, podría hacerlo, pero me parece que sería una carta muy arriesgada porque una intervención militar traería más violencia, generaría muertos. Yo creo que lo que se tiene que hacer es presionar políticamente por todos los modos posibles. Por ejemplo, que la próxima elección tenga estándares democráticos. Pero ¿de qué manera vamos a pedir un estándar democrático? Se ha quedado comprobado que las elecciones son un fiasco total en cuanto a democracia, que hay votos fraguados, que la elección no es transparente. Bueno, lo mismo se decía de Pinochet en el año 89 y perdió el plebiscito. O sea, formas de que pierdan hay que hacer. O sea, si hay una elección real, lo más probable es que el candidato Nicolás Maduro pierda, ¿no? Y hay unas negociaciones en República Dominicana difíciles entre la oposición y el gobierno. La oposición venezolana está ahí, ojo, ¿no? Y hay otro factor, ojo, una parte de la oposición va a participar. Acción Democrática, que es un partido antiguo, va a participar. Hay un grupo que se llama Avanzada Progresista que ya lanzó su candidato. Entonces, es una situación muy compleja, ¿no? Hay algo que creo que muchas personas no entienden, ¿no? La política, las organizaciones, la diplomacia funciona de una manera distinta y tiene unos parámetros distintos a cómo se reacciona en las redes sociales o en la calle o la propia indignación que a uno le puede producir lo que está ocurriendo. Uno como ciudadano tiene derecho a opinar, pero hay que entender que nosotros tenemos relaciones con países que tienen problemas severísimos de derechos humanos, mejor no los menciono, pero es una larga lista. Entonces, estamos centrados en porque hay venezolanos acá y lo estamos viendo. Y entonces creo que lo que se puede hacer es hacer gestos contundentes, claros, frente al gobierno venezolano, ya se hace a través del Grupo de Lima, convocado por el Perú, ¿no? Por ejemplo, diciéndole, como ha dicho la canciller Aljovín, que no se va a aceptar una elección, la presidencial que se viene, si no tiene veeduría internacional, si no tiene, digamos, parámetros que las consideren respetables. Eso se puede hacer y eso es lo que creo que la oposición va a tener que hacer. Lo otro es dejarle la cancha libre al chavismo.
Bueno, en definitiva, la situación va a tener que estar ahí, la mala situación, hasta que pueda hacerse viable la paz en Venezuela. Vamos con otro tema que le compete a nuestro país. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Tillerson, estuvo aquí, mantuvo una reunión con el presidente Kuczynski para tratar diversos temas. Uno de ellos ha sido cómo reforzar la democracia, está el tema también de la relación bilateral, seguridad y la lucha contra las drogas. ¿Qué impacto causa la visita de Tillerson en nuestro país? Bueno, él es el secretario de Estado, el equivalente a un canciller, ¿no? Es un país importante, el país más influyente en la Tierra, no sé si el más poderoso, porque ya el mundo camina hacia lo multilateral. Ya no es tan poderoso Estados Unidos. Digamos, China y otras potencias emergentes ya están teniendo una influencia similar. Creo que Estados Unidos sigue siendo el país militarmente más poderoso, tecnológicamente más poderoso, pero no necesariamente es el país que ahora ordena necesariamente el mundo. Trump quiere hacerlo, ojo. Y nosotros, por lo tanto, tenemos con Estados Unidos una relación que es una relación estratégica, pero que, ojo, yo creo que tiene que ser una relación justa, ¿no? O sea, el señor Trump ha insultado a mucha gente, ¿no? Tiene una actitud áspera con el mundo, habla muy mal de los inmigrantes y, sin embargo, el secretario de Estado está acá. Y volvemos a la pregunta de antes, ¿no? La diplomacia se maneja en esos parámetros, ¿no? O sea, mucha gente tendría muchas ganas de decirle muchas cosas al señor Tillerson, ¿no? Pero no se las dice porque hay que jugar estratégicamente en base a los intereses mutuos. Pero ojo, el tema de las drogas, por ejemplo, hay algo que ha recogido el secretario de Estado y que me parece interesante que lo diferencie un poco de Trump. Ha aceptado que es un problema de salud pública en Norteamérica, ¿no? Un discurso que venía ya desde Obama, ¿no? Eso es un cambio de posición, pero hay que ver en qué se traduce eso correctamente. Si cambias el enfoque y dices que no es solamente un problema militar, policial, de bandas organizadas, sino un problema de consumo ya estás poniéndote en otra cancha. Si el secretario de Estado habla de fortalecer el TLC, de alguna manera está desmarcándose un poquito, sin decirlo por supuesto, de la filosofía general de Trump, que es de rechazo a los acuerdos de libre comercio. Entonces ahí el Perú se tiene que mover con mucha inteligencia, sin bajar la cabeza y mirando el largo plazo y teniendo una posición concreta sobre temas como la economía, los derechos humanos, los acuerdos comerciales. Los derechos humanos, esto es importante. Los derechos humanos parecen estar frenando los propios derechos humanos. ¿Cómo así? Qué importante en este momento es hacer una revisión al Pacto de San José frente a esta ola de violencia que tiene a una población enardecida y clamando justicia con una de las penas más severas, que es la pena de muerte. Pero que encuentra precisamente freno en este Pacto de San José. A su entender, es momento de romper toda relación con los organismos internacionales y con el respeto precisamente a los derechos fundamentales cuando se vienen vulnerando muchos derechos y que tienen muertes y crímenes horribles de por medio y que no tienen un precedente importante en cuanto a sanción, en cuanto a justicia. Es momento de pensar en una pena de muerte, como lo han dicho muchos opinólogos. Es momento de pensar en una pena de muerte que sea televisada a mediodía y que de verdad no solo sea un precedente de justicia importante, sino que pueda causar conmoción en la población. Bueno, yo la verdad me distancio. Es una posición muy radical, creo. Por supuesto que sí. Y voy a explicar por qué. Yo comparto profundamente la indignación que todos tenemos, ¿no?, frente a lo que está ocurriendo. Es un problema severísimo, no solo de seguridad, sino de formación. Sí. O sea, ocurren estas cosas porque no estamos bien educados, no estamos bien formados, nuestros vínculos en general son no solo frágiles, sino perturbados. Entonces, ese es un problema de fondo, es un problema educativo, ¿no? El congresista Alberto de Belaunde ha propuesto la Alert Amber, que me parece interesante, sí, ¿no? Es para que se ubique inmediatamente a los niños desaparecidos. Eso creo que es una medida de seguridad importante y que camina en el sentido de la prevención. Pero ojo, yendo a la pregunta de fondo, ¿no? Creo que no es solamente que nos ata, digamos, el Pacto de San José y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Volviendo a la parte inicial de esa entrevista, Venezuela se ha retirado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los países que se retiran del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son justamente los países que no quieren respetar los derechos humanos, como Venezuela.
denunció el pacto, se retiró y cualquier cosa que ahora diga la Comisión o la Corte de Derechos Humanos es rechazada, antes por Chávez y ahora por Maduro. Entonces a mí me parece muy riesgoso ponerse en esa posición y por una razón. Ahora estamos viendo esta tormenta lamentable por todo lo que está ocurriendo que nos duele profundamente, pero hay que entender que los derechos humanos abarcan un arco mucho más grande de situaciones, ¿no? Entonces, si nosotros nos retiramos de este sistema, lo que vamos a provocar es la desprotección de muchas personas en otras situaciones que también son dramáticas. Entonces, suena bien, suena tentador, pero el riesgo es bastante alto, ¿no? Demoraría, yo estoy en desacuerdo con el señor Tubino que salió hace un momento, me parece que está desinformado sobre esto, porque no es que uno entre y salga fácilmente, sino que lo que ocurre es que se tiene que prever cuáles son las consecuencias no solo legales, sino sociales, ¿no? Por supuesto, se puede argumentar en ese momento que la mayor consecuencia social es esta ola de violencia que estamos viviendo, pero ojo, hay penas más severas, ¿no? Hay alertas de prevención como esta de Amber, hay urgente educación, no solo en valores, sino en cómo nos podemos vincular. Se tiene que atacar el problema en varios frentes. La pena de muerte no soluciona el problema. Probablemente produzca una entendible sensación de satisfacción o alivio para las personas vulneradas, pero corre un riesgo de meternos en una dinámica que va a tener otras consecuencias que no podemos prever. En fin, no quiero alargarme, pero en el psicoanálisis hay una explicación que es el eros y el tánatos. El tánatos tiene que ver con la muerte, ¿no? Entonces, la muerte, el Estado no debe absorber la lógica del criminal, tiene que sancionarlo severamente, pero poner a la sociedad en otra lógica. La alerta Amber creo que la pone en otra lógica. Ojalá que sí, se trata de darles diferentes visiones para poder tratar las problemáticas de fondo que urgen. Vamos cerrando un poco esta entrevista y yo le pido que me dé una opinión general de la situación del Perú ante los ojos del mundo, por toda la crisis de gobernabilidad que se viene viviendo, por el impacto económico, por las relaciones entre países. ¿Cuál es nuestra proyección a nivel mundial, teniendo en cuenta que el tema de corrupción es algo que también nos viene limitando? Bueno, es una pregunta interesante porque ¿cuál es el tema de la Cumbre de las Américas, ¿no? Más allá de la presencia o no de Venezuela? No, el tema es gobernabilidad frente a la corrupción. O sea, la corrupción es un mal escandalosamente extendido en toda la región. El caso Lavallato, que no implica solo a la empresa Odebrecht, ha prácticamente salpicado, ¿no?, a la mayoría de países de la región, me parece que salvo Uruguay, ¿no? Entonces, creo que nosotros estamos en el epicentro de esa discusión porque tenemos un presidente prófugo, ¿no? Y los otros tres envueltos en toda la corrupción. Claro, dos presidentes encarcelados, o los otros en la mira. Entonces creo que nos están viendo como un país muy problemático en ese plano, como un país donde la corrupción es un problema de grandes dimensiones. Tan es así, lo dijo el Papa, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? Que los presidentes terminan presos, ¿sí?, o probablemente vayan a la cárcel. Entonces tenemos que hacernos severas preguntas por eso. ¿Por quién votamos? ¿No? ¿Qué es la política? ¿Cómo la manejamos? Y cómo, ojo, ¿no, Claudia? En el día a día, mi amigo Luis Johan siempre decía, ¿no?, los políticos son pararrayos de los males que muchos tenemos, ¿no? O sea, en el día a día la gente también comete pequeños o grandes actos de corrupción y se carga sobre los políticos porque los políticos deciden sobre nosotros, pero ojo, esas palabras del Papa a mí me parecieron sumamente sugerentes, ¿no? Hay algo que nos está pasando. A nivel económico creo que estamos en un momento más o menos estable, no de bonanza, pero no es casual que los venezolanos vengan acá, porque acá creo que por lo menos no tenemos una inflación disparada, ¿no? Pero a nivel de violencia social, todo este problema de las violaciones, todo este problema de la delincuencia, a pesar que es mucho menos alta o mucho menos intensa que en zonas como Centroamérica, pero el caso de los abusos sí es un problema que debería preocuparnos grandemente. Y creo que para eso se tiene que emprender una gran estrategia integral para frenar eso que está perturbando nuestra vida cotidiana, nuestra manera de relacionar. Creo que si nosotros no tendemos frente a la violencia de género, frente a la violencia contra la comunidad LGTBI y sobre todo frente a la violencia contra los niños, ¿no?, si no tendemos un cambio personal y social, vamos no solo a meternos en más problemas, sino a ser
hacer que el mundo nos atienda de otra manera, y eso a mí me parece penoso. Yo te agradezco hoy tu intervención con nosotros y será hasta una nueva oportunidad, que las cosas mejoren. Gracias por la invitación. Él ha sido Ramiro Escobar, internacionalista, hoy en Noticias en Digital. Tenemos que seguir con más porque